Hola, buenas tardes. Queridos Buenas amigos, tardes. estamos una vez más en las tertulias virtuales de Ondina. Y lo primero de todo, quiero daros las gracias, como siempre, y como no puede ser menos, primero a nuestros dos invitados, que ahora os los presento, y en segundo lugar a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias por vernos, por seguirnos y por compartir con vuestros amigos nuestras tertulias. Hoy estamos aquí para charlar de un libro al que le tenemos un cariño especial. A todos los libros, igual que a todos los hijos, se les quiere por igual, pero en este caso se dan un par de elementos que le añaden un plus de cariño. Ahora lo vais a ver por qué. Se trata del libro Relatos del Prado, que hemos realizado, pues hemos querido hacer un homenaje por el bicentenario de la fundación del Museo del Prado. Y tenemos con nosotros a las dos patas fundamentales de esta edición. Por un lado, Elena Muñoz, que muchos sabéis que es escritora, licenciada en Historia del Arte y actualmente también comparte una actividad totalmente diferente a lo que vamos a hablar ahora, que es la Concejalía de Desarrollo Económico en Rivas Vacia, Madrid. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estoy encantada de estar hoy aquí compartiendo espacio y tiempo con vosotros, como no podía ser de otra manera, y hablando de Relatos del Prado. Muy contenta. Muy bien, y el otro invitado que estáis viendo en la pantalla es el profesor Santiago Manzarbeitia, que es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y que da clases allí también, en la universidad, y que de vez en cuando también colabora en algunas actividades que realiza el propio Museo del Prado. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco y Elena, y saludos a todos los amigos de Ediciones Ondina. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a entrar en harina sin más preámbulos. Elena, ¿cómo surgió el realizar este libro? Cuéntanos. Pues surgió cuando no había pandemia, ya se nos hace larguísimo todo eso, pues surgió de una semilla que era un ciclo que yo hacía en una librería aquí en la ciudad donde vivo, en Rivas Vacia, Madrid, se llama Leer un cuadro. Y junto con el homenaje al Museo del Prado. Esas dos circunstancias me hicieron pensar en un homenaje de la literatura hacia este museo. Y bueno, pues hablé con escritores amigos, conocidos, unos compañeros de Ediciones Ondina, compañeros de la Asociación de Escritores de Madrid, y les planteé esta idea, que era a través de los títulos de cuadros expuestos en las colecciones del Prado, realizar un relato. Una de mis compañeras entonces, ya era vicepresidenta de la asociación, Silvi, me comentó que tenía un amigo que era profesor de Historia del Arte. Y realmente fue todo un descubrimiento, porque sin duda, sin Santiago Manzarbeitia, que era ese profesor que Silvi intercedió para que nos conociéramos, el Relatos del Prado no hubiera sido lo mismo, ¿no? Así que fue eso, fue en un momento dado creer, como ha pasado a lo largo de la historia de las artes y de la literatura, que cabía la posibilidad de ese homenaje de las letras a la pintura, ¿no? Y junto con el asesoramiento primordial, la paciencia primordial y el buen hacer de Santiago, surgió Relatos del Prado. Muy bien, pues efectivamente la segunda pata sobre la que se asienta este edificio que ha sido la edición de este libro, la segunda pata, el trabajo fundamental ha correspondido al profesor Santiago Manzarbeitia. Santiago, ¿en qué ha consistido? Cuéntanos en qué ha consistido tu trabajo, tu labor. Sí, antes, si me lo permites, Paco, simplemente puntualizar una cosa. Mi doctorado es en Historia del Arte, no en Historia, y
bueno, era simplemente puntualizar eso. Bueno, pues como efectivamente Silvi Riesco nos puso en contacto, a mí la idea me pareció enormemente sugerente. Y fue poco tiempo después cuando, bueno, pues cuando conocí a Elena, quedamos, me explicó un poco cuál era su idea, y entonces yo le propuse, digo, mira, yo te puedo hacer si quieres una selección de obras porque son muchos años, ¿no? Desde que tenía 23 años, ¿no? Los que llevo dando clase en el Museo del Prado y aparte, ¿no? Colaborando puntualmente en varios proyectos y, y bueno, pues no me fue realmente muy difícil, realmente no tuve una gran dificultad, simplemente tenía que barajar diversos criterios a la hora de seleccionar los cuadros, ¿no? Lo primero, claro, tenía ese condicionante de que los títulos tenían que ser sugerentes para un escritor, que los términos de esos títulos oficiales del museo no se repitiesen, lógicamente. También que las obras elegidas pues cubriesen bueno, pues una cronología completa de la colección del Museo del Prado. Al tiempo pensé que todas las escuelas deberían estar representadas, igualmente todos los géneros artísticos, ¿no? La historia, la religión, la mitología, el bodegón, la pintura de género, la pintura de vida cotidiana, y también de alguna forma esta selección me llevó a que no todo fuesen obras icónicas, ¿no? Iconos del Museo del Prado, sino también el incorporar obras que, bueno, no menos significativas, menos icónicas, ¿no? Que quizá para el público general le es más difícil asociar con el Museo del Prado. Y al tiempo, pues también, con todos estos condicionantes, que todas las obras estuviesen expuestas en el museo, de forma que el lector, aunque pueda acceder a ellas a través de la página web del museo, cuando vaya al Museo del Prado, esas obras estén colgadas. Muy bien. Por tu parte, Elena, tú te has encargado de coordinar a los 27, creo que son 27 autores de los 27 relatos, pero cuéntanos cómo se establecía esa relación entre relato literario y cuadro. Bueno, realmente solo había un nexo de unión que era el título, que en algunos casos incluso los autores determinaron cambiarlo, pero siempre había como un pozo de lo que realmente esa contemplación del cuadro evocaba en el propio escritor o escritora. Yo tuve la fortuna, tengo la gran suerte de que todos tenían una relación bastante cercana y me permitía conocer un poco su literatura, su escritura, su manera de abordar esa manera de escribir. Y entonces yo en algunos fui absolutamente certera, porque sabía que ese cuadro encajaba perfectamente en ese estilo, en esa manera de relatar, ¿no? Solo hubo 3 títulos que se pidieron al profesor. Uno fue el mío, porque el mío es la tabla de los pecados capitales del Bosco. Otro fue Santa Cecilia y otro el triunfo de la muerte. El resto, el profesor tuvo la libertad, y luego yo lo que hice fue decirle al escritor o a la escritora que me parecía que ese cuadro
le podía despertar ese eco de relato, ¿no? Y es curioso porque el cuadro de la rendición de Breda, por ejemplo, inspiró a Luis Compés un relato sobre un sin techo. Marte sobre un genocida de un país de aquellos del telón de acero, ¿no? Es decir, que increíblemente ese milagro que yo esperaba se hizo, ¿no? Y es porque la pintura y la literatura se retroalimentan a sí mismas, ¿no? Todo cuadro es una historia y toda historia es capaz de reproducirse en esas imágenes, ¿no? Y no fue tan difícil finalmente, ¿no? Yo pensaba que el proceso iba a ser más complicado y los escritores y las escritoras entraron al juego de una manera tan fácil que el resultado es el libro y realmente es una pléyade de relatos tan variados y de tantos géneros, porque hay desde la comedia a la novela negra, al amor de la madre, al romanticismo. Bueno, es un conjunto de narrativa que a mí particularmente me parece digna de elogio, ¿no? Y así se lo transmití en su momento a los escritores y escritoras. Bueno, entonces está claro que por tu parte la valoración es muy, muy buena. En tu caso, Santiago, cuando has visto el resultado según se iba realizando de ese juego entre la parte literaria y la parte artística, ¿qué valoración sacas? ¿Cómo has visto el resultado final? Sí, pues hombre, a mí indudablemente cada relato es distinto, pero en general me han resultado enormemente sugerentes, ¿no? Porque quizá los historiadores del arte y los profesores tenemos un enfoque, bueno, pues ya más, más tradicional de ver una obra, y aunque siempre ves algo nuevo, ¿no? En la contemplación de un cuadro, indudablemente estas 27 visiones pues no han dejado de sorprenderme, ¿eh? Y bueno, aunque no haya a veces esa relación directa, ¿no? Solo aparezca a lo mejor al final, ¿eh? O como punto de partida, ¿eh? Según el autor, pues sorprendente. La verdad es que te diría que es quizá lo más. Con unas he empatizado más, ¿eh? Pues con otras a lo mejor algo menos, pero en conjunto indudablemente eso, sorprendentes, sugerentes y bueno, que seguramente me harán volver a contemplar la obra, cuando vuelva a contemplarlas, mirarlas también de otra forma, ¿no? Teniendo presentes esos relatos. Seguro que cuando veas los cuadros te acordarás de algunos de los relatos. Sí, igual que cuando hay una exposición retrospectiva, ¿no? Y se revisa la obra de un autor o alguna obra en concreto, pues y siempre hay novedades, ¿no? En el mundo científico, pues también, ¿no? Seguramente que esto me va a marcar de ahora en adelante en la visión de estas obras. Por cierto, que esto me recuerda que junto al relato hay un código QR que permite ver el cuadro, de tal manera que pueden estar leyendo el relato y ver a la vez el cuadro del que supuestamente tiene algún vínculo, ¿no? Alguna relación. Sí, quizá la contemplación del cuadro, bueno, y de hecho en la edición, ¿no? Primero van los relatos literarios y luego tras cada relato va el comentario artístico, y el código QR va en el comentario artístico, ¿no? Claro. Yo creo que indudablemente la visión del cuadro ayuda enormemente a entender el comentario artístico, pero luego sirve, ¿no? También de mar de fondo, si me permites la expresión, a la asimilación de ese relato literario, ¿no? Previo.
Antes, Elena, nos comentabas que tu relato había sido el de la Mesa de los Pecados Capitales. ¿Por qué elegiste este? ¿Y qué otros? Nos has mencionado algunos que te han impactado, pero bueno, ¿podrías comentarnos alguno más que también te haya hecho especial? Yo elegí el de la Mesa de los Pecados Capitales porque soy una fan del Bosco de toda la vida, ¿no? A mí el arte flamenco me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque al principio, cuando todavía no había ni siquiera empezado a estudiar la carrera, me parecían como ilustraciones de cuentos, ¿no? Donde todo está minucioso, todo está hecho con el detalle. Luego, claro, te das cuenta del simbolismo que tiene y tal, ¿no? Y me parecía maravilloso. Luego, el tema de los pecados capitales me ha parecido siempre una cuestión inquietante, ¿no? El que haya siete nombres para las debilidades humanas, ¿no? Y me sugirió, es un relato muy policíaco. Bueno, tú como responsable de Ondina sabes que una de mis tótems inspiradoras es Agatha Christie, ¿no? Entonces es un poco homenaje de esos relatos ingleses de novela de un poco de misterio, en la cual pues los pecados tienen una representación. Sí es verdad, como dice Santiago, que en literatura, como en todo en la vida, pues hay cosas que te llegan más, otras que te llegan menos, hay relatos que me conmovieron bastante, otros me gustaron, pero no tuvieron esa capacidad a lo mejor de llevarme tan lejos, ¿no? Que he comentado de la rendición de Breda me pareció una visión totalmente nueva, como de traspasar a una persona que lo pierde todo, no doy cuento más para no hacer un spoiler, en la rendición de alguien que tiene que dar las llaves de esa ciudad después de haber perdido una batalla, ¿no? Entonces, esa batalla vital comparada con una batalla bélica me parecía muy interesante. Es que hay visiones. Cristo muerto, por ejemplo, es una reflexión mental sobre la figura del ángel, ¿no? Sosteniendo al Cristo muerto como si la propia escritora fuera ese ángel. Y claro, conociéndola a ella, conociendo a esta escritora, te das cuenta de su capacidad de transmitir en ese momento algo que es muy íntimo, por ejemplo, ¿no? Porque cuando vi esa reflexión, me pareció muy valiente por parte de la escritora, porque estaba poniendo encima de la mesa pues algo que me parecía muy profundo, ¿no? Es que hay mucho, yo no puedo decir uno exactamente porque estaría siendo injusta, yo qué sé, pues es que el de José Luis Labat es maravilloso, el de Manuel Barbudo, que era complicadísimo, el elefante, ¿no? Y fue capaz de sacarlo adelante. Paco Castañón, que es un relato prácticamente de ciencia ficción, no sé, es que me pones en un brete. Silvi Riesco, ¿no? Cuya obra está muy relacionada con el tema de la maternidad y pues eso, alrededor de los niños. Es que de los niños, no sé qué decirte, es que Paco, me pones en un brete, yo casi me callo. Está claro que todos te han gustado. Es que el de Sandra Escudero, por ejemplo, me impactó, el del ángel, porque es muy exponerte, ¿no? Es muy exponerte y eso es magnífico en una escritora, ¿no? Y espero tener la oportunidad de decírselo a Sandra porque hace mucho que no nos vemos. Claro, yo con estas personas vernos hará más de año y medio que no tengo contacto visual y táctil y tengo que darles muchísimas gracias el día que nos podamos reunir. Todos yo creo, en mayor o menor medida, se les reconoce en estos relatos porque han puesto su alma y su literatura, ¿no? En tu caso, Santiago, no sé si te ha extrañado. Decía Santiago, si te ha extrañado o te ha sorprendido favorablemente alguno en especial, o no quieres comprometerte para el no mencionar a otros, a veces pues crea problemas. Yo creo que
No, Elena yo creo que era la más, es la más adecuada, ¿no? Para comentar eso. A mí bueno, lo he dicho, me han gustado, me han resultado muy sugerentes. No, pero no, hombre, lo acaba de mencionar Elena, el relato de Silvi Riesco relacionado con la maternidad. De hecho, es cierto que Elena adjudicó los títulos a los autores, pero bueno, voy a confesar, creo que no hay problema en hacerlo, que yo le sugerí que me gustaría que Silvi escribiera el relato de la Virgen con el niño de Morales, ¿no? Somos íntimos amigos, ella sabía cómo había vivido su experiencia de la maternidad, y pensaba que era una persona muy adecuada, ¿verdad?, para realizarlo. Pero realmente sorprenderme me ha sorprendido, yo te diría que todos, que realmente todos. Y una cosa que tengo cierta curiosidad. Cuando haces un trabajo de investigación o haces un trabajo literario, te centras en el tema que sea y punto. Lo investigas, en fin, trabajas sobre él, pero aquí han sido 27 comentarios de 27 obras. ¿Eso te ha supuesto un trabajo especial, un trabajo extra, una dificultad especial? Yo os decía al principio, ¿no?, que mi primer trabajo académico fue en el Museo del Prado, y hasta el día de hoy. Para mí el Museo del Prado sigue siendo un lugar donde doy clase semanalmente. Ahora, generalmente semanalmente, ¿no? O a veces más espaciadamente. Bueno, ahora tenemos un poco este lapsus, ¿no?, por la pandemia, este paréntesis, pero yo he llegado a estar 4 y 5 días a la semana en el Museo del Prado. Yo he visto moverse los cuadros, sabía cómo iban de una sala a otra, lo que faltaba, lo que no faltaba, porque aunque sea un tópico, ha sido como una segunda, no sé si casa, pero sí facultad, lugar para la enseñanza. Quiero decirte con esto que estoy muy familiarizado con las obras. No obstante, indudablemente, claro, yo quería que la información que se diese, y además no disponía de mucho espacio, fuese científicamente actualizada. Entonces, sí, ahí lógicamente sí que he tenido que consultar bibliografía, catálogos recientes, pues para que esa información sea la correcta a día de hoy. Realmente ese es el trabajo más extra. Luego, bueno, quizás soy un poco detallista y soy lento trabajando, y también es cierto que un relato corto, también de comentario artístico, es mucho más complejo, ¿verdad?, que un ensayo o que un artículo con aparato crítico. Tienes que sintetizar mucho, ¿verdad?, para sacar todo el jugo o transmitir todo el jugo posible de la obra. Entonces, bueno, costoso ha sido laborioso, indudablemente. Ahora, también es cierto que he disfrutado mucho haciéndolo y plasmando por escrito, pues, ideas, bueno, también personales que has tenido contemplando, explicando las obras. Y ya que mencionas esas actividades en el propio museo, todos los que lo visitamos con mayor frecuencia, con menor frecuencia, lo consideramos como uno de los mejores del mundo. Eso seguro que a cualquiera que le preguntemos.
Tú, que eres desde el punto de vista del experto, del especialista, ¿cómo calificarías en relación al resto de las grandes pinacotecas del mundo? ¿Cómo calificarías el Prado? Bueno, yo creo que como colección de pintura, aunque siempre me gusta recordar que el Museo del Prado no es solo una pinacoteca, hay una magnífica también colección, por ejemplo, de escultura, y especialmente de escultura clásica. También tiene una magnífica colección, bueno, pues de dibujos, de estampas, de artes suntuarias. De hecho, antes no lo he comentado, pero intencionadamente, de esos 27 relatos, 2 de ellos hacen referencia a 2 obras que no son pinturas. Uno es el grupo escultórico de Carlos V y el Furor, emblemático porque es símbolo de toda la época, ¿no? De la Casa de Austria, y el otro es la maravillosa colección del Tesoro del Delfín, todo un tesoro dinástico que hace referencia a la casa de Borbón, ¿no? Me he perdido de tu primera pregunta, Paco, discúlpame de la pregunta inicial. No, sí, que todos a quien le preguntes consideraremos... la consideración del museo. Entonces, bueno, sí, que indudablemente para mí como pinacoteca, y sé que esto es muy arriesgado de decirlo, para mí no tiene paralelos indudablemente, pero para mí es única y para mí es la mejor, pero bueno. Yo creo que a los españoles nos da reparo reconocer esto, pero el Prado tiene un valor añadido que es su valor histórico, no solo artístico, de ser las colecciones, el núcleo importante de las colecciones reales. Y también he de decir que en los últimos 25 años, yo diría, bueno, por poner unos años, el Prado ha hecho un esfuerzo titánico, ¿verdad? Y de hecho ha cambiado, ¿no? Su estructura también en muchos aspectos, por renovarse y estar a la altura de las grandes pinacotecas del mundo en cuanto a medios, en cuanto a difusión, en cuanto a muchos aspectos. El Prado ahí tuvo que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Con ayudas, ¿no? Ayudas estatales, ayudas de entidades y bueno, sinceramente, por la colección creo que es el primero y con todos estos esfuerzos, ¿no? Que se han hecho, pues ha tenido una renovación de fondo muy, muy importante, ¿no? Que era necesaria por otra parte. Muy bien. Aunque no os lo creáis, estamos agotando el tiempo, así es que muy rápidamente. Elena, ¿proyectos nuevos estás embarcada en algo ahora en el mundo de la literatura o lo tienes aparcado? Pues no. Tengo una novela que tenía que haber salido para las ferias del libro, El amante pluscuamperfecto, y quedó ahí con el sello de Ondina. Yo espero que cuando pasen las fiestas navideñas y veamos un poquito más la luz, pues otra vez para marzo, que con la primavera es cuando solemos sacar los escritores las novedades, pueda ver la luz. Es verdad que, como te he dicho al principio, mis responsabilidades ahora mismo en el gobierno de Rivas Vacia Madrid me tienen un poco abducida, pero eso no escribir sería imposible. Bueno, muy rápidamente también, un minuto, Santiago. Proyectos, si estás embarcado en alguno, y por favor también, otra curiosidad. Yo sé que en el mundo de los especialistas de la conservación, de los conservadores de museos, el nombre Javier Portús significa mucho, pero para quien no le conoce en la calle,
qué significa Javier Portús y por qué enriquece tanto al libro el que él haya hecho el prólogo. Bueno, pues voy a intentar ser breve porque podría decir muchas cosas y todas ellas buenas de Javier Portús. Fuimos compañeros de carrera, amigos, y somos amigos hasta el día de hoy. Javier es un sabio. Javier es uno de esos conservadores que hace más de 30 años se incorporaron y ayudaron a la renovación científica, ¿no? Y a una nueva visión también de las colecciones del Prado. Es un hombre vital, necesario en el Prado, es conservador de pintura española desde el Renacimiento al Barroco. En el mundo académico su nombre es enormemente prestigioso, pero es un hombre muy, muy en la sombra, no le gusta destacar, solo aparece en entrevistas, claro, de grandes exposiciones cuando no le queda, yo te diría que más remedio, pero realmente es el gran hombre, para mí, es el gran hombre del Prado en la sombra. Es un investigador nato, es un amante de la literatura y nunca ha concebido las artes sin la literatura, ya cuando era universitario. Y bueno, cuando yo le pido como favor personal que realice el prólogo, por supuesto me dice que sí. Y digo, mira, es poco lo que tienes que escribir, nada, es una introducción, si puedes, yo sé que tienes muchas tareas. Me dijo, lo que tengo que hacer es leerme la obra, y escribió algo que, bueno, pues maravilloso, con una conciencia tremenda de esa relación que es lo que él hace entre el Museo del Prado y la literatura, esa relación que ha habido en la historia de esos 200 años entre la literatura y el Museo del Prado, que es mucho más intensa y más grande de lo que a simple vista se podía pensar. Y bueno, él dice que este libro es indudablemente, le encantó la idea, dice que es eso, es un rizar el rizo, es una vuelta de tuerca más en lo que se ha hecho entre estas dos artes. Pues le das nuevamente las gracias de nuestra parte y nos quedamos, como os decía, sin tiempo. Solamente agradeceros a los dos que hayáis estado aquí.